De verdad que para nosotros es un gran privilegio el poder celebrar y poderlas honrar, por sobre todo, creo que es la palabra más correcta, algo tan especial como ser mamá. Obviamente nosotros, los que nunca vamos a experimentar esa maternidad, ¿verdad? Obviamente, nunca vamos a entender la profundidad de lo que significa, pero lo más que podemos hacer nosotros es honrarlas públicamente y tomando todo un espacio en una iglesia como esta que está en pro de la familia y procurando la familia todo el tiempo, de verdad poderlas honrar a cada una de ustedes. Mire, de verdad que podemos hablar muchísimo acerca de ustedes como mamás, de cómo Dios se manifiesta a través de ustedes, cómo ustedes son una gran parábola de muchas cosas que Dios nos enseña día tras día a través de su palabra, y realmente pues las palabras se quedarían muy cortas, pero sin embargo en este día nosotros queremos honrarlas, no solamente con regalos, no solamente con oración como al final del servicio, sino que realmente a través de la misma enseñanza, porque precisamente nosotros nos congregamos en esta mañana para dos cosas. Uno, para glorificar el nombre de Dios, amén, y el sermón es para eso, para glorificar el nombre de Dios, pero también para honrarlas a ustedes, porque ustedes merecen ser alabadas. La Biblia lo dice, es decir, en el Proverbio 31 dice que la mujer virtuosa, esa será alabada. Y lo interesante del Proverbio 31 es que la mujer virtuosa no era ninguna mujer soltera, era una mujer casada y era una madre. Y precisamente de esto es que yo quiero que reflexionemos en esta mañana, de que nosotros, bueno, les contaba algo bien interesante, no tiene mucho que ver con lo que les estoy diciendo o con el sermón en sí mismo, pero es interesante esto, lo siguiente, se los decía yo, se los compartí en el culto pasado, creo que también se los compartí en el colegio cuando se celebró el Día de la Mamá, que es interesante que en Génesis, cuando habla de que Dios hizo al hombre y la mujer, la palabra que ocupa para uno y para otro son distintas. Es decir, cuando habla de que Dios hizo al hombre, ocupa la palabra formar, que Dios formó al hombre de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes? Amén, iglesia, amén. Dios formó al hombre, digan conmigo, lo formó. Pero la palabra que ocupa con la mujer es mucho más fuerte, es mucho más intensa, es mucho más profunda incluso en su significado. Y es Dios construyó a la mujer, dice. En hebreo la palabra construir tiene que ver muchísimo, totalmente, con la intuición femenina. Tiene que ver con la inteligencia, ocupan las mismas raíces. Por lo tanto, cuando viene y dice la Biblia que Dios construyó a la mujer, por eso es que nosotros vemos que la mujer en muchas áreas superan al hombre con creces. En aspectos, en algunos momentos de inteligencia, en intuición y en otro tipo de cualidades que tiene la mujer. Y digo esto porque cuando esto se da ya, obviamente dentro del contexto de la maternidad, eso es muy fuerte en la Biblia. Por eso es que usted va a encontrar en la Biblia que precisamente la función y la autoridad de una mamá es exactamente igual o incluso en algunos momentos hasta superior que la del esposo en términos de crianza. En la Biblia, por eso es que cuando dice, hay un versículo que dice, por ejemplo, que debemos dice, honrar a ¿quiénes? A padre y a madre. Pero hay otro versículo que dice que la primera que hay que honrar es a la mamá y luego al papá. En Levítico, por ejemplo. Y así, en diferentes momentos, en diferentes contextos, se pone a la mamá por encima de autoridad que el esposo con sus hijos y al esposo por encima de la que la mamá con sus hijas. Lo que pasa es que la Biblia lo que trata de hacer ver a nosotros es que la mamá tiene exactamente igual de autoridad en términos de crianza. Y por lo tanto, de igual manera como es honrado el hombre, debe de ser honrada la mamá. Amén. Y es lo que nosotros queremos hacer en esta mañana. ¿Y cómo queremos hacerlo? Y a la vez glorificar el nombre de Dios a través del sermón, es hablando precisamente de uno de los proverbios más hermosos que existe. De hecho, no creo que haya proverbio más famoso y más importante como el proverbio que vamos a leer. Lo que yo lamento, y lo digo con honestidad, es que este proverbio, la mayoría de personas lo conocen por lo que dice del versículo 10 hasta el versículo 31. Pero lamentablemente digo así, la gente no se ha percatado de lo que dice el versículo 1 al versículo 9. Y estoy hablando específicamente del proverbio 31, que se le conoce como, ¿el proverbio de qué se le conoce? ¿De la qué?
De la mujer virtuosa, pero para mí es mal llamado el proverbio de la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un verdadero análisis exegético, se da cuenta de que ese proverbio es cierto que habla de una mujer virtuosa, pero prácticamente es un proverbio que habla más que de una mujer, de un hijo que escuchó a su madre. Lo que resalta el proverbio es el consejo de la mamá. Porque tanto el hecho de que un rey llamado Lemuel hable de la mujer virtuosa, lo está hablando en el contexto que fue un consejo de su mamá. Es decir, no sabemos si Lemuel es que vio a su mamá como una mujer virtuosa, que es lo más seguro, o fue que la mamá le enseñó a él cómo saber escoger la esposa de un rey. Pero lo que nosotros sí queremos hacer en esta mañana, no vamos a hablar en esta ocasión de la mujer virtuosa, que es algo espectacular, algún día lo vamos a hacer, sino que quiero que hablemos y que reflexionemos sobre los 3 consejos que la mamá de Lemuel le dio a Lemuel en los primeros 9 versículos. Porque con esto, si hay algo que vamos a hacer es honrar a las mamás, porque yo no sé si usted se dio cuenta de algo. Tanto en el poema que leyó la niña, como en el video, incluso uno de los hijos lo dijo claramente, más que un abrazo, dijo el hijo, más que otras cosas, a mí lo que más me impacta de mi mamá, o por lo menos como lo intuí, como lo escuché, es que lo que a él más le impacta, lo que él más agradece son los regaños. Y en el poema lo que más se resaltó también fue el consejo de la mamá, pero con justa razón, porque si hay algo que nosotros recordamos hasta que nos morimos de nuestras madres, es su sabio consejo. Porque jamás un consejo de una mamá está orientado a destruir a su hijo, ¿o sí? No, que es cierto que uno siente que las mamás molestan en una etapa de nuestra vida. Nosotros sentimos que nuestra mamá, en lugar de aconsejarnos, no nos quieren, o no está en la onda mamá, o tal vez no nos entiende mamá, o quizás ya pasó de moda mamá, y tal vez uno piensa que mamá no cargó con, nunca tuvo ansiedades, nunca tuvo preocupaciones, nunca tuvo problemas financieros. Nosotros asumimos que mamá nunca fue así. Entonces nosotros sentimos muchas veces que mamá como que ya pasó de moda, y como que mamá no entiende mis estudios, no entiende mis necesidades, no entiende mi trabajo, no entiende a sus nietos, no entiende, y van pasando los años y pensamos que mamá nunca entendió. Pero llega una etapa en nuestra vida en donde nosotros nos damos cuenta que mamá casi siempre tuvo la razón, y que sus consejos siempre fueron a tiempo. Y que sus consejos, aunque por momentos para nosotros nos representaron cosas malas, pero al final nos protegió de muchas cosas malas. Y por lo tanto fueron consejos muy buenos. Y digo esto porque cuando uno está joven y cuando uno no está casado, cuando uno todavía está dentro del hogar y uno quiere salir, yo creo que en el video hubo un hijo ahí que lo graficó muy bien. Cuando uno quiere salir y hacer sus cositas, y ahí en esa etapa donde uno siente que los consejos de los padres no son adecuados. Yo recuerdo el día que le falté el respeto a mi mamá como nunca antes. Yo recuerdo que ese día yo le estaba pidiendo permiso de salir a mi mamá, y entonces mi mamá me dijo, no vas a salir esta noche. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque no quiero, me dijo. ¿Y por qué? Le dije, si ya quedé con mis amigos, ya hice esto, no sé qué, pues yo voy a salir. Pues no, me dijo, no vas a salir. Pues sí, le dije yo, y me acordé bien, y vengo yo, le empujo y le levanto la mano y digo, pues si no me deja yo le pego ahorita, le dije. Y le empujé. Y mi mamá solo me dijo, pégame pues, así me dijo, pégame, si es cierto que puedes, pues me dijo. Pégame, me dijo. Uno, muchas veces hay una etapa en la vida en que uno es tan rebelde, que uno piensa que los tatas solo viven para molestarnos, pero no damos cuenta que por sobre todo la mamá es una voz de Dios que nos protege de grandes males. Pues lo que queremos hacer en esta mañana es honrar la maternidad. ¿De qué manera? Pudiendo analizar y pudiendo recordar los 3 consejos más importantes que una mamá le dio a un hijo. Que sabiendo la mamá desde que estaba su hijo en el vientre que ese niño iba a ser un rey, como lo dice el mismo rey Lemuel, su mamá le dio estos 3 consejos, un cuarto que es el de la mujer virtuosa, hasta que fue rey. Nunca dejó de recordar estos 3 consejos, jamás a los consejos para un rey. Y por lo tanto vamos a analizar
el Proverbio 31, en la primera parte, donde dice, versículo 1 al versículo 9, lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Palabras del rey Lemuel, oráculo con que lo corrigió su madre. ¿Qué te diré, hijo mío? Oh, hijo de mis entrañas, ¿qué decirte, hijo de mis votos? No des tus fuerzas a las mujeres, ni tu vigor a las que corrompen reyes. No es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes darse al vino, ni de príncipes al licor. No sea que bebiendo olviden lo instituido y perviertan el derecho de los afligidos. Dad el licor fuerte al desfallecido y el vino a los amargados de alma, que beban y olviden su miseria y de sus penas no se acuerden más. Abre tu boca a favor del mudo, en el juicio de todos los abocados a la muerte. Abre tu boca y da sentencia justa y defiende al pobre y al necesitado. ¿Cómo comienza este precioso proverbio? Dice así el versículo primero, dice: Palabras del rey Lemuel, oráculo con que lo corrigió su madre. ¿Palabras de quién dice? Del rey Lemuel. La palabra Lemuel, apunte o no lo olvide, la palabra Lemuel significa consagrado o significa que pertenece a Dios. Eso significa la palabra Lemuel. La pregunta es, ¿por qué este hombre le pertenecía a Dios? ¿Por qué dice la Biblia que él fue consagrado a Dios? Interesante. Y es que queremos comenzar primero reflexionando es quién es este rey Lemuel, porque es interesante ver que si nosotros vemos la genealogía de Israel, nos vamos a dar cuenta que no existe ningún rey llamado Lemuel, jamás. No existió nadie de entre los reyes que ha tenido Israel, alguien que se llamara así. Entonces la pregunta es, ¿quién es este rey Lemuel? Hay dos grandes teorías. Una teoría, la primera de ellas dice, porque en antiguos escritos, pero no son tan fieles, pero sí están los escritos, dice, al inicio comienza diciendo, palabras del rey Lemuel, y le agregan la frase de Masá. Ese de Masá, Masá precisamente es una ciudad, es decir, como que fue el rey de la ciudad de Masá. Pero Masá, que sí fue una ciudad que existió, fue una ciudad que se puso, que el nombre viene en honor a quien la fundó, que era Masá. ¿Y quién fue Masá? Uno de los hijos de Ismael, el hijo ilegítimo ¿de quién? De Abraham. Una teoría muy fuerte es precisamente, por todos los detalles que dan estos escritos, es que el rey Lemuel fue un rey verdadero, que sí existió el gobernador de esta ciudad, es decir, de la genealogía de los ismaelitas, es decir, nunca fue un judío. Pero la otra interpretación, que es muy fuerte por cierto, es que dentro de la tradición judía, los rabinos y todos los exegetas judíos dicen que Lemuel es uno de los varios apodos que sí aparecen en la Biblia de un gran rey que tuvo Israel, el rey Salomón. Por lo tanto, si esto fue así, este proverbio toma un sentido muy importante. Porque si Lemuel, que es, bajo esta teoría, es el rey Salomón, entonces la pregunta es cuando dice palabras del rey Lemuel, oráculo, es decir, lo que va a escribir es el consejo, oráculo, es decir, el consejo con lo que lo corrigió ¿quién? Su madre toda la vida, desde que estaba chiquitito hasta que incluso fue rey, todos los días le decía estos tres consejos. La pregunta es, ¿quién es la mamá de Salomón? Betsabé. Entonces encontramos un proverbio que habla de Betsabé y que enseñó Betsabé como inspiración de Dios. Qué interesante. Una mujer que adulteró, que quedó embarazada del rey, quien no era su esposo. No sabemos si fue bajo amenaza, no sabemos si fue violada, pero obviamente no sabemos si participó ella misma con gusto del pecado, pero quedó embarazada. Y claramente una mujer que sabía que su hijo iba a ser rey, lo comienza a preparar para que no cometa los errores de su padre, pero que sí adquiera la sabiduría del mismo. Por lo tanto, es interesante comprender que aún
aunque nosotros en esta mañana no podemos saber a ciencia cierta quién es este rey Lemuel, este misterioso rey, lo que sí sabemos que era un rey. Y en segundo lugar, por tanto, los consejos de una mamá eran de suma importancia. Importancia ahora para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque Proverbio 31, de la manera en que comienza, es un paralelo impresionante con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando vino Cristo y lo salvó a usted y a mí, y nos ofrece salvación, automáticamente nosotros venimos a ser un pueblo ¿de qué? Uy. ¿Cuántos cristianos hay acá? Levanta la mano los cristianos. No, levanta la mano los cristianos. ¿Cómo nos llama el Nuevo Testamento? ¿Pueblo de qué? De reyes y sacerdotes. Por lo tanto, encontramos un proverbio en donde la mamá de un rey le da 3 consejos para que ejerza su reinado como rey. Por lo tanto, encontramos 3 consejos de Dios para todos aquellos que son reyes y sacerdotes, hijos de Dios, pueblo adquirido por Dios. 3 consejos para poder vivir como hijos de Dios, como reyes. ¿Me doy a explicar, familia? ¿Logra ver el paralelo, iglesia? Por lo tanto, en esta mañana nosotros lo que queremos hacer es honrar a las mamás y glorificar a Dios a la vez, retomando 3 consejos de una madre. Y mire, ¿sabe por qué realzo esa frase, los consejos de una mamá? Porque qué triste es que nosotros muchas veces menospreciamos el consejo de la mamá. Yo le aseguro que sé que hay algún hombre de 50 años que tenga a su mamá todavía viva. Yo le aseguro que el sentimiento cuando su mamá lo regaña a usted es como, otra vez la vieja. O la viejita, pues de cariño, otra vez la viejita. ¿Qué te dijo tu mamá? Aguanta, que me dice que me porté bien, tengo 50 años. Vos. Mire, la nana siempre va a ser la nana. Usted va a tener 80, ella 100, y siempre usted va a ser su niño. Siempre. ¿Sabe? Esto es tan importante entenderlo, y es el sentido que le da Proverbio. Es más, que le da el rey siendo rey ya. ¿Cómo? Con lo que él escribe. Porque si nosotros vemos en qué consisten estos consejos, veamos cómo comienzan. Fíjese que lo que escribe el rey Lemuel, ¿qué es lo que él dice? Versículo 1 y 2. Palabras del rey Lemuel, oráculo con que lo corrigió su madre. ¿Qué te diré, hijo mío? Oh, hijo de mis entrañas, ¿qué decirte, hijo de mis votos? Y es que, mire, qué inicio más espectacular, qué inicio más hermoso, el de una madre que está apelando a su maternidad biológica para hacer valer su derecho de que siempre tiene ella de aconsejar a su hijo, que sin importar que si su hijo era rey o no era rey, pues su hijo la tiene que escuchar porque es su nana. Qué hermoso, qué especial es ver esto. Qué especial es ver que una mamá comienza a apelar a su maternidad para decirle, hijo, escucha mi consejo. Ay, mamá, espérate, ¿cuál? Espérate, yo soy tu nana, yo te parí, te di de mamar, me desvelé, te crié, me esforcé, así que me vas a escuchar, Lemuel. ¿Me doy a entender, mi familia? Qué hermoso porque la mamá, si algo tiene y si algo siempre va a tener, el derecho de corregirnos a nosotros, aunque estemos nosotros bien adultos. La mamá siempre va a ser nuestra mamá. Y qué impresionante que está escrito en la palabra. Es palabra de Dios. Y encontramos nosotros la apelación de una madre a su hijo que ya era un rey, pero a pesar de que era un rey, tenía que escuchar a su mamá. Y es que la Biblia dice que honra a ¿quiénes? A padre y a madre. Y no dice que eso se detiene en la vida. Toda la vida se les honra. Mire, esto es tan espectacular que, y si incluso veamos, si pensamos que fue Salomón, quiero que entendamos algo. En el tiempo en que fue escrito precisamente Proverbios, y todavía muchos años después se mantiene, de hecho, hasta los últimos 700 años antes todavía, se practicaba lo siguiente. Cuando usted, por ejemplo, llegaba, si usted llegara si usted hubiera vivido en el tiempo de Salomón, y usted hubiera tenido que hablar con Salomón, con el rey Salomón, y usted entraba al trono, donde estaba el trono, ¿verdad? Al salón principal, y estaba el trono de él, automáticamente usted tenía que hacer una reverencia al rey, siempre. A los reyes se les tiene que reverenciar, sí o sí. Amén. Fíjese bien, ¿qué tenía que hacer la persona cuando estaba frente al rey? Arrodillarse.
tenía que arrodillarse. Pues lo interesante es que en esta historia, porque el contexto lo habla, el contexto histórico y cultural, es que solo había una persona en todo el mundo que tenía el derecho de no inclinarse ante el rey. Es más, que era al revés, que cuando esta persona entraba, aunque él estaba en su trono y con la corona puesta en señal de autoridad, él era el que tenía que levantarse. Una sola persona en todo el mundo, la madre del rey. Si la mamá no tenía autoridad sobre el reino, pero si la mamá entraba, anunciaba la entrada de la mamá y el rey era el que se paraba. La mamá nunca tenía que hacerle reverencia al rey. ¿Por qué? Porque es su hijo, de sus entrañas, hombre. Ella lo parió. ¿No voy a explicar a mi familia? Es lo que vemos acá, el derecho de una madre de aconsejar a su hijo. Lo que vemos acá es la apelación constante de una madre. Escúchame, hijo. Por eso le dice 3 veces, hijo, ¿qué te diré, hijo mío? O hijo de mis entrañas, ¿qué decirte, hijo de mis votos? Si algo nosotros vemos en estas palabras, no solamente vemos potencia, hermosura, sino que vemos fuerza, vemos autoridad, en donde la madre 3 veces le expresa a su hijo la autoridad que ella tiene y le recuerda el voto que ella hizo. No sabemos en qué momento sucedió, pero sí vemos una mamá que le hizo un voto a Dios. Si tú me dejas tener este hijo, si no me lo matas por el pecado, obviamente, que había cometido, yo te lo consagro a ti, que te sirva a ti. Y Dios lo cumplió. Vemos una mamá que consagró a su hijo, por eso el nombre, el sobrenombre, y por eso lo que le dice, hijos de mis votos. ¿Se acuerdan ustedes de Ana, que no podía tener hijos? ¿Se acuerdan? Precisamente, y ella le pidió a Dios tener un hijo, y le dijo, si tú me lo das, yo te lo consagro a ti. Pues exactamente vemos acá una mujer, en donde ella vino, no sabemos si lo hizo por el ejemplo de Ana o no, pero una mujer que abrazando la gracia de Dios, antes de que estuviera la época de gracia, pues consagró a su hijo y Dios lo tomó en serio. Entonces, en este contexto en que comienza el proverbio es espectacular. Vemos una mamá que viene a hablar con su hijo. De hecho, todo el proverbio es el consejo que le dio la mamá a Lemuel, la mamá de un rey. ¿Cuáles fueron estos consejos? Vamos a ver estos 3 primeros consejos en esta mañana. El primero de ellos es: no cometas inmoralidad sexual. Hijo mío, Lemuel, porque eres rey, porque eres sacerdote, porque eres hijo de Dios, porque eres santo, porque eres justificado por la sangre del Cordero, no cometas pecados sexuales. Veamos lo que dice el versículo 3. No des tu fuerza a las mujeres, ni tu vigor a las que corrompen reyes. Si hay un pecado que históricamente registrado en la historia de la humanidad, ha hecho caer imperios, reinados, naciones, estados, presidentes, reyes, pastores, obispos, líderes, matrimonios, empresas, es el pecado de inmoralidad sexual. No hay pecado que ha causado más estragos a la humanidad, hablando en términos de comunidad, como precisamente los pecados sexuales. Y el primer gran consejo de esta mujer, que si es Betsabé, sabía de primera mano los estragos que causa este pecado, y por lo tanto lo primero que quería que su hijo no cometiera, siguiendo los pasos de su padre, era pecados sexuales. Y por eso no es de extrañar lo que le dice la mamá, una mamá muy sabia a su hijo, porque ocupa 2 palabras impresionantes. Le dice: no des tu fuerza a las mujeres. Digan conmigo, fuerza. ¿Sabe usted que la palabra fuerza, esta misma palabra fuerza, es exactamente la misma palabra que virtuosa? Cuando en el versículo dice mujer virtuosa, por eso que algunas traducciones dicen mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque es la misma palabra, es decir, la misma mamá, siendo una mujer virtuosa ella misma, le dice a su hijo: no des tu virtud, hijo, no des tu virtud, no des tu identidad, no des tu vigor, no des los mejores años de tu vida, no des tus fuerzas, no des tu hombría a mujeres que no son tu esposa. Y por eso ocupa la siguiente palabra, la palabra vigor.
Porque la palabra vigor significa camino o propósito específico de vida. Es decir, no solamente le dice, no des tu virilidad, no des tu hombría, hijo. Entiende, tu hombría y tu virilidad no es para eso. No es para que tú la desparrames a las mujeres. Claro, si era Betsabé, ella sabía lo que eso implicaba. Ella vivió eso. Lo que más se cree es que ella fue violada. Ella sabía lo que era eso en primera mano. Pero precisamente luego dice, ni des tu vigor, es decir, tu propósito, tu reino, tu empresa, tus utilidades, la herencia de tus hijos, no se la des a las mujeres que corrompen reyes. ¿Sabe usted lo que significa eso? Es que usted tiene que entender que en Proverbios aparecen muchas clases de mujeres. De hecho, hay casi 7 clasificaciones de mujeres en Proverbios. Una es la mujer virtuosa, pero la mayoría son malas. A una se le llaman prostitutas, la que trabajaba así. Pero hay otra que es la que menciona aquí, que es la más peligrosa de todas, la que aquí menciona la mamá de Lemuel. Las mujeres que corrompen, ¿qué? ¿Sabe quiénes son esas? Es la que habla Proverbios 7. La mujer mala o la mujer, ¿perdón? No, aparece la mujer recibida, no, pero hay otro nombre que le da. No me acuerdo ahorita, pero en Proverbios 7 usted la puede encontrar, que son aquellas mujeres que pueden estar casadas, pero lo que quieren es el poder y la autoridad del macho, del líder de la manada. Quieren al líder de la manada. A ella no le importa si ya está casada, tiene hijos, no importa, pero es una mujer mala. Y esas son las más peligrosas, porque por lo menos la prostituta simplemente es por paga, no involucra sus sentimientos. La otra no. La otra todo quiere para ella, aún hasta el reino, la empresa, las utilidades, la herencia de sus hijos. Entonces, qué interesante es que precisamente esta mujer le está diciendo a su hijo que era un rey, desde chiquito le enseñó, no le des tu virilidad a las mujeres, no le des tu hombría a las mujeres, no le des tus fuerzas, tu vigor. ¿Pero a quién? A la que no es tu esposa. Mujer extraña, gracias mi amor. Mujer extraña se le llama en la Biblia. Esta es la mujer extraña. Aquella que comienza con su lisonja y con sus palabras comienza a seducir al hombre, porque lo único que quiere es acostarse con el hombre y quiere sus cosas. Pues por lo tanto, quiero que entienda que si hay un pecado que embrutece aún hasta el más sabio rey, si hay un pecado que embrutece a pastores, a obispos, a ancianos de iglesias, a líderes, a esposos, los más sabios que existan, a hombres en general y a mujeres también, es el pecado de inmoralidad sexual. Y precisamente por eso es que no es de extrañar lo que le dice la esposa, lo que le dice la mamá, porque el sentido de del consejo de la mamá es, hijo, no le des tu virilidad, no le des los mejores años de tu vida a mujeres extrañas, no le entregues tu reino, no le entregues tus bienes, no le entregues tu poder, tu autoridad, tus mejores vidas, no se las des a estas mujeres extrañas, sino que dáselo ¿a quién? A tu esposa. Porque el sentido del consejo de la madre es que se case. Por eso luego Lemuel dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque el consejo de la mamá era, no le des todo esto a alguien que no sea tu mujer. Ahora, si nosotros analizamos y pensamos que este era Salomón, entonces qué triste. Porque entonces usted puede ver qué sucede con una persona que menosprecia el consejo de su mamá. Porque yo sé que aquí hay personas que menospreciamos el consejo de nuestra mamá. Ya le conté mi caso, que casi le pego a mi mamá. No sé si es que está mi mamá. Mi mamá no está aquí. No, es que algunas veces viene el culto a las 11, no sé si estará acá. No. Ahí está mi mamá, ¿ve? Ahí está mi mamá, sí, claro, sí. ¿Se acuerda cuando le quería pegar? Sí, ve, casi se pone a llorar ahorita, ¿ya vio? O sea, yo sé lo que es irrespetar a una madre, claro. Y por eso quiero aclarar algo acá. Por eso es que cuando la Biblia le llama a usted a honrar a papá y mamá, es toda la vida, señores. Toda la vida. Quiero que entienda algo. Muchas veces Dios ocupa la voz de una mamá para evitar un gran daño. Amén. Amén. Entonces fíjese bien. ¿Sabe por qué digo que si fue Salomón, entonces qué triste? Porque lo que está diciendo claramente el proverbio es que esta enseñanza
La mamá se le enseñó desde que estaba pequeño. Pero dice la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, que si algo desvió el corazón de Salomón de Dios, no fue el poder, no fue el dinero, no fue la empresa, no fueron las utilidades, no fue el trabajo, no fue la profesión, ni los amigos. Fueron las mujeres. Y nosotros vamos a ver en la vida de Salomón lo que sucede en el corazón de un hijo cuando uno desestima o ve como poco importante el consejo de la mamá. Y lo vemos en Salomón. Y qué triste, porque yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo es su vida ahorita? Jóvenes de 50 años. Cipotones. ¿Cómo es su vida? ¿Acaso su vida es parecida a Salomón, que usted comenzó entregado a Dios con ánimo, con esfuerzo, con gozo, amando al Señor, prometiéndole toda su vida, prometiéndole todos sus bienes, prometiéndole todo su tiempo? ¿Y acaso hasta el día de ahora, acaso por la fornicación y los pecados sexuales, usted ha perdido su feminidad, mujer? ¿Usted ha perdido su hombría? Y en lugar de mantener su corazón fijo en Dios, ¿acaso su corazón ya se desvió en pos de sus propios placeres? Tenga cuidado. No menosprecie el consejo de su mamá, sí, de esa señora que usted siente que tanto la molesta. Usted no se ha dado cuenta que es como un don que Dios le ha dado a su vida. No venga a ser como Salomón, el hombre más sabio del mundo, y desvió su corazón de Dios por dar su virilidad a las mujeres. Si algo hoy agradecemos en esta mañana a nuestras madres, es la gran función que ellas tienen de estorbar nuestros pecados. Qué función más linda la de una mamá. Qué duro para ellas, qué doloroso es para ellas estorbar el corazón de un hijo, estorbar el pecado en la vida de un hijo, y que este hijo termine reventándose en el pecado que ella trató de advertirle. Aún hasta eso tienen que aguantar las madres, porque las madres es tan impresionante el amor de ellas por nosotros, que uno se puede desviar del camino. Ellas sufren viendo cómo su hijo se pierde, sufren por lo que el hijo le dice a la mamá, por el desprecio que el hijo le hace a la mamá, sufren porque se va a reventar, sufren por las consecuencias que vive el hijo, y sufre cuando viene el hijo después a casa todo reventado, pidiendo gracia y misericordia como que si nada ha pasado. Si algo nosotros le agradecemos a las madres, es su incansable deseo de estorbar nuestro pecado. Y esto me lleva al segundo consejo. Por eso es que el segundo consejo es tan importante como el primero, que es restrictivo también, un consejo restrictivo. El segundo consejo lo dice el versículo 4 al 7, dice así el rey Lemuel: No es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes darse al vino, ni de príncipes al licor. No sea que bebiendo olviden lo instituido y perviertan el derecho de los afligidos. Dad el licor fuerte al desfallecido y el vino a los amargados de alma, que beban y olviden su miseria, y de sus penas no se acuerden más. Hijo, no vayas a tomar con tus amigos. Hijo, no quiero que salgas. Ay, mamá, vos, y mira, si yo con mis amigos quiero salir, vos. No lo hagas, hijo. Niño, abrí la puerta, ¿qué estás haciendo? Mira que apesta este cuarto, hombre. No, el perfume, mamá, el perfume se arruinó. ¿Qué huele a níspero aquí? Ajá. Abrí la trompa y digo, ¿dónde venís? ¿Qué ver? Muchas veces nosotros pensamos que el consejo de una mamá es despreciable. Y el segundo consejo de una mamá de un rey para alguien que era rey es, qué interesante, para alguien que todo el tiempo celebraba fiestas, que en todo tiempo había comidas reales y que en toda comida real siempre hay vino. Qué tremendo que aunque hubiera todo eso, el consejo de la mamá es: no tomes vino. ¿Por qué, mamá, no me voy a la fiesta? Y ve que ahí viene el consejo:
porque no es propio de un rey. Pero mamá, ¿y qué tiene que tome? Dice la Biblia que embriagarse es pecado. Sí, pero tú eres un hijo de Dios. Sí, pero estás en posición de autoridad. Sí, pero tienes hijos. ¿Acaso se le vas a modelar a tus hijos? ¿Es el modelo que tú quieres para tus hijos, que te vean chupando? Es cierto, la Biblia dice que eso no es pecado tomar en sí mismo. Emborracharse es pecado. Pero ¿a quiénes la Biblia manda entonces a chupar entonces? Versículos 6 y 7. ¿Quiénes son los que tienen que chupar? ¿Da de licor fuerte a quién? ¿Y el vino para quién? Para los amargados de alma. Para ellos es. Está bueno que se embriaguen, que se emborrachen, que pierdan su vida, pero tú, Lemuel, por cuanto eres rey. ¿Cuántos Lemueles hay acá? Gente consagrada a Dios. Reyes y sacerdotes, lo que yo veo en esta mañana aquí sentados. Por lo tanto, el consejo de la mamá siempre va a ser: no bebas vino. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Punto. Por eso eres rey, eres sacerdote. ¿Sabe usted que esto fue lo que ocurrió de manera negativa con los dos hijos de Aarón? ¿Se acuerdan ustedes los nombres? Abiú y ¿quién más? Y Nadab. ¿Sabe? Dice la Biblia que ellos, por ofrecer fuego extraño en el altar, ¿qué hizo Dios? Los mató. Pero la pregunta es, ¿qué llevó a dos sacerdotes de la casta de los levitas, de la casta de sacerdotes? Recuerda, usted es un rey y... Ok, agarre por favor el paralelo. ¿Qué llevó a un sacerdote sabiendo que no podía ofrecer fuego extraño porque iban a ser muertos? ¿Qué los llevó a ellos a insensatamente pensar de que Dios no lo iba a hacer? ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que dice la tradición rabínica? Que se pusieron a pichinga. Es que fue el consejo de la mamá de Lemuel. Oiga lo que le dice: no es de reyes o Lemuel, en este caso de sacerdotes, no es de reyes darse al vino y de príncipes al licor. ¿Por qué? No sea que bebiendo olviden lo instituido y perviertan el derecho de los afligidos. ¿Sabe usted que esto, que es el consejo de la mamá de Lemuel para un rey, es el mismo consejo y mandamiento que Dios dejó establecido para los sacerdotes del templo? Que cuando estuvieron ellos ofreciendo, cuando ellos estuvieran ejerciendo su sacerdocio, que era por 15 días al año, si ellos estuvieran, dependiendo de la casa, ¿no? Ellos no tenían derecho ni a probar vino porque estaban sirviéndole a Dios. Pero ellos por 15 días, ahora usted toda su vida. El mismo consejo que la mamá de Lemuel le da a Lemuel por ser rey, el mismo consejo y mandamiento que Dios le da a los sacerdotes del Antiguo Testamento, es el mismo mandamiento que Dios le da a los pastores por medio de Timoteo. ¿Se acuerdan ustedes cuál es una característica de los ancianos de una iglesia, de los obispos y pastores? No dados al vino, punto. ¿Por qué? Porque son pastores, obispos y ancianos. No dado al vino. Pero es que a mí me gusta, sí. No importa que te guste, no dados al vino. Pero es que tomar así socialmente no es pecado. No importa, no dado al vino. ¿Pero por qué? Porque eres un hijo de Dios. Eres un rey, eres un sacerdote, eres un príncipe, eres un pastor, eres un obispo, eres un líder. Amén. Qué triste es cuando realmente muchos desestiman el consejo de las madres. Qué duro. Porque precisamente el consejo de una mamá jamás es para destruir a un hijo. El consejo de una mamá siempre es para qué. Si es cristiana, para que su hijo viva glorificando a Dios. Mire, este punto del tomar y del beber es tan importante que por eso no es de extrañar que en las cartas de Tito y de Pedro, una característica importante de un falso maestro es que toma licenciosamente y enseña a tomar a su congregación licenciosamente. Porque la meta de un falso maestro, dice la Biblia, que es su propio vientre. Es decir, sus propios deseos los quiere satisfacer. ¿Tiene hambre? Come. ¿Tiene deseo de algo? Lo hace. ¿Quiere acostarse con una doncella? Lo hace. ¿Quiere mentir? Lo hace. ¿Quiere robar? Lo hace. No tiene temor de Dios. Mientras que
el segundo consejo de la madre más espectacular que aparece en el Antiguo Testamento como mujer virtuosa es: no bebas alcohol. No lo hagas. ¿Por qué, Lemuel? Porque eres un rey. Simplemente por eso. No es propio de un rey. No es propio. Y qué interesante, porque nosotros no nos dice que por qué es pecado, porque no es pecado. Simplemente por nuestra condición. Así que dígale que está a su lado: no bebas alcohol, dígale. No es propio de un rey como tú, dígale. Porque aquí habemos reyes, ¿sí? Amén, familia. Entonces la pregunta es: bueno, si mi nada me está aguando la fiesta y me dice que no tengo que estar con mujeres, consejo para las mujeres con hombres, ¿verdad? Lo contrario. Porque no se escapan pilas, aquí no se escapan las solteras, ¿verdad? Ni las mujeres casadas, ¿ok? ¿Ok? Ahí está, ok. Bueno, si mi nana me dice que no tengo que acostarme con mujeres que no sean mi esposa y que no tengo que tomar vino, pues entonces ¿qué voy a hacer como rey? Pues, ¿qué tengo que hacer? Y entonces viene la mamá de Lemuel y le responde a Lemuel: ¿hay algo que tienes que hacer como rey? Haz justicia al que lo necesita. Hijo, y aquí viene el punto: hijo, ¿sabes por qué tú eres rey? No para acostarte con mujeres, no para gastar las chirilicas, la herencia, las utilidades con mujeres, no es para tú engañar a tu esposa, no es para que tú chupes con tus amigos, no es para que vayas cada semana a Disney. No hay problema en ir a Disney, ¿ok? No es para que tú gastes todo eso en tu propio placer. Yo sé que tú puedes hacer. ¿Quieres tus hobbies caros? Ok, practica tus hobbies caros, no hay problema. Pero entiende, hijo, lo que Dios te ha dado como rey. Digan conmigo: imperio. Digan conmigo: edificios, riquezas, ejército, tierras, poder, autoridad, súbditos, dinero, tiempo, ocio. Ok, todo eso que Dios le da a un rey, la mamá le está diciendo: hijo, todo eso no es para tus propios deseos. No es para que te acuestes con mujeres y vas disfrutando tu vida. Es para que imparta justicia en este mundo tan injusto. En otras palabras, todo eso que tú tienes como rey es para que los pongas a los pies de tu Señor. ¿Me voy a explicar, familia? Mire, vamos a leer lo que le dice la mamá a Lemuel, que es impresionante. Del versículo 8 y 9 dice: abre tu boca a favor del mudo, en el juicio de todos los abocados a la muerte. Abre tu boca y da sentencia justa, y defiende al pobre y al necesitado. El tercer consejo que le da precisamente a Lemuel le dice: bueno, Lemuel, no tienes que acostarte con mujeres, no puedes ocupar tu fuerza, tu virilidad, tu reino, tus posesiones para las mujeres ni para el vino. Ocúpalos para establecer el reino justo de Dios aquí en la tierra, Lemuel. En otras palabras, lo que tú eres, Lemuel, lo que tú tienes, Lemuel, y lo que tú puedes hacer por cuanto eres rey, Lemuel, ocúpalo, ponlo a servicio del reino mismo de Dios. Mi familia, el tercer consejo de una mamá cuyo hijo era rey era: usa tu dinero, tu herencia, tu trono, tu autoridad, tu poder, tu ejército, tus leyes, tus planes, tus súbditos, tus proyectos, tu tierra, tu ganado. Úsalo todo para el reino de Dios. No para tus placeres, sino para los placeres justos en justicia del Dios justo que tenemos. Mire, cuánta necesidad tenemos nosotros hoy en día de justicia en nuestro propio país, El Salvador. Cuánta justicia necesitamos en los mismos hogares. ¿O acaso usted no ve la injusticia que hoy embarga los corazones y las mentes y el seno familiar de muchos matrimonios en El Salvador? ¿Acaso no vemos cómo la injusticia es lo que reina en la política? La injusticia reina en la sociedad. ¿Cómo la injusticia reina en las tomas de decisiones de nuestra nación? ¿Acaso no vemos cómo en lugar de vidas piadosas lo que vemos son vidas no piadosas? ¿Acaso no hemos entendido que la mayor necesidad que tenemos nosotros como nación salvadoreña es
Cristo mismo y su justicia. Pero lo único que establece la justicia de Dios en una familia, en una nación, en una política, en una economía, en una sociedad, en una persona, en un corazón y una mente, es a través del Evangelio de Jesús. ¿O no se acuerda usted lo que le enseñó Pablo a usted, lo que él le enseña a través de Pablo en Romanos 1? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación, primeramente de los judíos y después de los gentiles. Cuando él dice eso, él explica por qué no se avergüenza del Evangelio. Es decir, ¿qué hay en el Evangelio que Pablo no se avergüenza de predicarlo y no se avergüenza de invertir su vida y su tiempo en él? Su intelecto, sus posesiones, su dinero, todo lo que él era, todo lo que él podía hacer y todo lo que él tenía lo ocupó para el Evangelio. ¿Pero por qué hizo esa locura Pablo? ¿Por qué? Porque él era sacerdote y rey. Él tomó el consejo de la mamá de Lemuel. Es el mismo consejo para nosotros los hijos de Dios. El mismo, ¿el qué? ¿Por qué Pablo lo hizo? ¿Por qué Pablo dedicó toda su vida, consagró su vida al Evangelio? Sus posesiones las consagró al Evangelio, su herencia al Evangelio, todo al Evangelio, su intelecto, lo que él fue preparado. Él estuvo a los pies de Gamaliel, ¿entiende usted eso? Gamaliel, nieto de Gilel, el más grande de todos los rabinos de todas las épocas de los judíos. Él viene de ese linaje. Gilel, el más importante de todos los rabinos, el rabino de rabinos para ellos. Él estuvo desde la edad de 5 años a los pies de Gamaliel siendo enseñado. La pregunta es: ¿por qué él consagró toda esa sabiduría al Evangelio? ¿Por qué su tiempo al Evangelio? ¿Por qué sus posesiones al Evangelio? ¿Por qué todo al Evangelio? Romanos 1, 17, 18 lo responde. Porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe, como está escrito: el justo vivirá a base de fe. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que entiendan algo. Dice la Biblia que la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo hacia la tierra contra toda ¿qué? Digan conmigo: impiedad e injusticia. Impiedad significa una vida no consagrada a Dios, una vida no devota a Dios. Contra ellos, contra empresas, naciones, sociedades, compañías, personas, familias, hombres y mujeres y niños que tienen una vida no piadosa. Por lo tanto, una vida, digan conmigo, injusta. Es que la ira de Dios está sobre ellos, como lo estuvo antes con usted y conmigo. Amén. ¿Qué es lo único que evita o que nos salva de la ira de Dios? La justicia de Dios. ¿Y cómo se aplica la justicia de Dios a nosotros? ¿Cuándo podemos disfrutarla? A través del Evangelio. Por favor, pongan atención a esto que usted mismo está leyendo. Dice: porque en el Evangelio, ¿en dónde? En el Evangelio está siendo, presente continuo, está siendo ¿qué? Revelado el ¿qué? La justicia de Dios. Esa justicia de Dios. ¿Qué es lo que su familia necesita? Justicia. ¿Por qué los problemas matrimoniales de hoy en día? Por las injusticias. Cada uno siguiendo sus propios deseos, peleando por su propia lucha de poder, por sus propios gustos, queriendo establecer su propio tipo de autoridad dentro de los hogares. ¿Por qué la destrucción familiar? ¿Por qué los divorcios? ¿Por qué los pleitos y las guerras? ¿Acaso no es por vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, dice la palabra de Dios? Pero ¿por qué esos pensamientos injustos? ¿Por qué esas acciones injustas? Precisamente porque lo que hace que la justicia de Dios se revele en una familia, en un matrimonio, en una persona, en una empresa, es el Evangelio. Es en el Evangelio donde se logra ver y manifestar la justicia de Dios. En una empresa donde no se aplica el Evangelio, esa empresa no hay justicia, no va a haber justicia. Los principios éticos y morales de convivencia laboral van a ser meramente humanos, no glorifican a Dios y producen más injusticia. Veamos nuestra propia sociedad. Aquí mismo se están tomando decisiones que en las mentes de nuestros dirigentes
Precisamente para ellos son decisiones buenísimas. Ellos tratan de establecer una justicia propia. Y ellos piensan en una nación mejor. Pero en ese concepto de una nación mejor, quieren establecer la legalización del aborto. Quieren hacer treguas con criminales. Quieren que se incluya como un género el homosexualismo y el lesbianismo. Para ellos eso es justo. Pero esas decisiones, si llegan a establecerse en nuestro país como ley, lo que van a producir es vidas más impías, más injusticia, menos piedad. Amén. Porque esas leyes, aunque para ellos a sus ojos son buenas, pero a los ojos de Dios no son devotas, porque esas leyes no van a llevar a los hombres a Dios, los van a llevar a enfroscarse a ellos mismos. ¿Me voy a explicar, mi familia? Lo único que puede salvar una nación, lo único que puede salvar un matrimonio, lo único que puede salvar una familia es el Evangelio. Porque en el Evangelio, dice la palabra de Dios, se va manifestando una ¿qué? Justicia. ¿Cuál fue el consejo de la mamá de Lemuel a Lemuel? No ocupes tus bienes, tu dinero, tu reinado, tu intelecto, tu empresa, tu sabiduría, tu excelencia, tu autoridad, tu poder, tu señorío. No lo ocupes para engatusar mujeres, para acostarte con ellas, ni para estar bebiendo con tus amigos. Ocúpalo para lo que lo debes de ocupar. ¿Para qué? Para hacer justicia en un mundo injusto. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su. Para eso Dios le da dinero a usted. Para eso Dios le da a usted empresa, le da tiempo de vida, le da familias, hijos, intelecto, todo. Para que usted con todo eso venga como Lemuel, que significa ¿qué? La palabra Lemuel, consagrado. Para que usted venga como rey, consagrado a Dios todas sus cosas. Señor, aquí está mi formación profesional, aquí está mi empresa, las utilidades de mi empresa, aquí están mis trabajadores, aquí están mis fuerzas, mis mejores años de la vida, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está mi tiempo, aquí está todo, todo es para tu reino. Y se lo presenta a él para que lo use para poder predicar y expandir el Evangelio. Por eso Pablo renunció a todo por el Evangelio. Y es el mismo consejo que le dio la mamá, una mamá, a un rey. Si vas a ocupar tu reino, que no sea para gastarlo con tus amigos. Entiende, hijo Lemuel, que para una sola razón Dios te hizo rey. Para que busques el reino de Dios y establece la justicia de Dios en la tierra. ¿Cómo, mamá? Sí. ¿Que debo de ocupar mis ejércitos para Dios? Sí. Lo que Él te mande lo tienes que hacer. Mis posesiones, sí, porque no son tuyas, son de Él. Mi tiempo, sí, como cuando tú de chiquito le servías a Dios. Hoy siendo rey, Dios te hizo rey para que le sirvieras a Él como rey aquí en la tierra. ¿Me voy a explicar, familia? ¿Sabe en qué consiste en una sola palabra el tercer consejo? En consagración, en dedicación. El tercer consejo fue: rinde tu vida a Dios. Lemuel, rinde tu vida a Dios. Rinde tu tiempo, rinde tu empresa, rinde tu intelecto, tus fuerzas, tus manos, tu cuerpo, tu boca, tus palabras, tus pensamientos, tus razonamientos, tu dinero ahorrado, tu paga, tu salario, tu vida, tu empresa, tu ganado, tus tierras, tus cafetales, tus cañales, tus súbditos, tus empleados, tu casa. Todo dedícaselo a Dios. ¿Por qué? Él es tu Dios Salvador. Porque su nombre es Jesús. Porque Él salva al pueblo de sus pecados. Si algo que hoy en día necesita cualquier familia, cualquier persona, es la justicia de Dios en nosotros. Lo que nos salva a nosotros, lo que nos justifica es la sangre del Cordero. Amén. Digan conmigo, porque se nos imputa, digan conmigo, la justicia de Dios. Es decir, se nos adjudica la justicia de Dios como que si fuera nuestra. ¿Cuándo pasó eso, pastor? Cuando creímos en el mensaje de Él. ¿Sabe cuál es la idea de todo esto? Mire, por eso es que todos nosotros diezmamos y ofrendamos en las iglesias.
Y si servimos a Dios es a través de la iglesia local donde usted se congrega. Ahí donde usted tiene que llevar sus bienes, su tiempo, todo. Como la hermana Fide que lo dijeron en el video. Que ella viene todo el tiempo a sus reuniones. ¿Por qué? Porque tiene su vida consagrada a Dios. Ella sabe que ella le pertenece a Dios. Amén. No por eso deja a un lado su familia. Ustedes escucharon. Esa es una mujer virtuosa. Se levanta en la mañana, le da a comer a sus hijos, le da a comer a su esposo, se somete a él, se sujeta a él. Pero cuando él va, ella es empresaria. La mujer virtuosa en la Biblia es empresaria, señores. Una mujer que trabaja, que chambea. Porque ama de casa para los judíos en el Antiguo Testamento no es ama de casa para nosotros aquí en El Salvador. Para los occidentales, ama de casa sinónimo muchas veces no hacer nada. Algo peyorativo, lamentablemente. Pero en el Antiguo Testamento, ama de casa, esto es impresionante, un día lo voy a predicar bien. Ama de casa es esto, la palabra casa, porque quiero que entienda que si usted sigue leyendo lo que habla la mujer virtuosa, 2 veces menciona que es ama de casa. Pero quiero que entienda que es una ama de casa para los judíos, o en el caso del Antiguo Testamento. Digan conmigo, ama de casa. La palabra casa es la misma palabra, es la misma raíz hebrea para el templo. ¿Sabe cuál es la idea de la mujer virtuosa? La mujer virtuosa es virtuosa porque cuando se va su esposo con sus hijos, y los hijos van a donde sus maestros a ser enseñados en la Torah, ella comienza a poner con sus doncellas, porque era hija acuérdense que era la mamá de un rey, tenía doncellas a su cargo, las ponía a trabajar y comenzaba a hacer ropaje para todo, y los iba a vender. ¿Para qué? Para llevar dinero a la casa. La mujer virtuosa es la que trabaja, viene acá, pero no pone excusa el trabajo para no servir a su esposo, porque cuando llega el esposo en la noche, ella ya está ahí. Ya terminó la faena. No importa cuánto haya trabajado en el día. Es más, ni le interesa al esposo saber. Ella lo único que sabe es que tiene que estar antes que su esposo para que cuando el esposo llegue entonces le pueda servir a él como le sirvió todo el día a otras personas. ¿Me voy a explicar, familia? Sigue educando a sus hijos. Lo sigue haciendo. Ahora, quiero que viene el punto. ¿Cuál es la diferencia con ama de casa occidental? Que el propósito del trabajar de una mujer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el trabajo no era el fin de la mujer, no era un fin en sí mismo, sino que para la mujer del Antiguo Testamento, trabajar, tener una empresa, era un medio para lograr otro fin. ¿Cuál? La presencia de Dios en el hogar. Así como los sacerdotes procuraban mantener e invocar la Shekinah de Dios en el templo, así es la función de la mujer en el hogar, no del hombre. Es la mujer. Ella es la ama del templo pequeño, la ama de la casa. Todo lo que hace es para un solo objetivo, para que la gloria de Dios se manifieste en ese hogar, cuando llegue el esposo y cuando estén sus hijos. ¿Me voy a explicar, familia? Esa es una mujer virtuosa. Y digo esto porque precisamente lo que está diciendo acá, familia, es que el tercer consejo es: ocupa tu vida para Dios. Ocupa tus bienes, hijo, para Dios. Lemuel, ocupa todo lo que tienes para Dios. Si algo esta nación necesita, es la justicia de Dios impartida en los hogares. Lo que hacía el ama de casa en el Antiguo Testamento, la mujer virtuosa, que haya justicia de Dios en el hogar, es lo que hoy se necesita. Pero eso es a través del ¿qué? Del iglesia, ¿a través del qué? Pero si usted no aporta nada, ni tiempo, ni dinero, ni posesiones, ni empresas, ni utilidades, aparte que usted es un ladrón porque le roba a Dios, entonces ¿cómo va a correr el evangelio, señores? ¿Cómo va a correr el evangelio? Y ese es el gran tercer consejo, precisamente. Mire, por eso es que esta palabra es importante y muchos la van a entender ahora. Versículo 16 de Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Bueno, porque en el evangelio está siendo revelada una ¿qué? Justicia. Ok, vean para acá todos. Porque no me avergüenzo. Una pregunta: ¿usted se avergüenza del evangelio? Espérese. No estoy preguntando si usted niega que es cristiano. Es que la gente piensa que eso se refiere también. Claro que eso también se refiere, pero es mucho más profundo el significado.
Avergonzarse del Evangelio en primera instancia es precisamente quedarse callado y no predicar el Evangelio porque nos da pena, porque no queremos que nuestros amigos y familiares o compañeros de trabajo sepan que somos cristianos. Pero la palabra vergüenza, ¿sabe qué significa? La misma raíz griega de desgracia. Es decir, avergonzarse del Evangelio es también cuando usted siente que es desgraciado o que no vale o que no es importante entregar todas las cosas que tenemos en pro de ese Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, no considero que sea despreciable dar mi tiempo en un ministerio, discipularme, diezmar y ofrendar de mi salario, utilidades y herencias, bonos, que mis hijos sirvan al Señor, que mi esposa sirva al Señor, que yo le sirva al Señor. Usted no ve la mesa del Señor, despreciable. Eso es no avergonzarse. Si usted es una persona que realmente no le está sirviendo al Señor, le vale a usted, de verdad le vale a usted ofrendar y diezmar, le vale a usted diezmar de su tiempo a Dios, servirle a Dios, mire, por favor, quiero que entienda algo. Aparte que no está siguiendo el tercer consejo sabio de una mamá para un hijo rey, lamentablemente usted se está avergonzando del Evangelio. ¿Dónde tenemos que hacer todo esto? En la iglesia local donde se congrega. Porque para eso Dios lo ha llevado ahí. Para que usted aporte junto con los demás, para que el Evangelio corra en esa ciudad. El Evangelio corra. Porque en ese Evangelio que esté corriendo, se manifiesta una justicia divina. De fe en fe. Me doy a explicar, mi familia. Si no, sigo otra hora hablando del mismo. ¿Me doy a explicar, mi familia? Es que por eso le pregunto, ¿acaso usted se avergüenza del Evangelio? La razón por la cual nosotros ofrendamos sacrificialmente nuestra vida, tiempo, intelecto, empresas, bonos, utilidades, todo a Dios, es para que el Evangelio corra, para que llenemos con la sana doctrina nuestra ciudad. Y este es el gran consejo de la madre de rey Lemuel. El tercer consejo es esto. Le dice Lemuel: no dejes de impartir justicia al que lo necesita. Pero entiende que para tú impartir justicia al que lo necesita, tenés que entregar todo lo que tú eres, tienes y posees al reino. Tienes que darte por servicio al reino tus posesiones. ¿Entendés, mi familia? Por lo tanto, el consejo tiene que ver con consagrar la vida completamente a Dios. Todas las áreas de su vida, ponerlas al servicio de Dios. Mire, ¿se recuerda cómo la mamá de Lemuel apeló a su maternidad con Lemuel? ¿Qué te diré, hijo mío? Luego, ¿qué le dice? Hijo de mis entrañas. Y luego al final le dice: hijo de mis votos. Quiero que entienda que si hay una razón por la cual la mamá de Lemuel tenía toda la autoridad, precisamente, fíjese bien, toda la autoridad para decirle a Lemuel: entrega tu vida, entrega tus bienes, entrega todo al Señor en pro del reino para la justicia, la aplicación de justicia. Si ella tenía una autoridad para hacerlo, es porque ella con su vida misma le demostró a Lemuel que ella ya había consagrado lo más importante de una mamá, sus hijos. Y si ella pudo haber entregado a Dios lo más preciado, que era él, ¿cómo él le podía decir no a la mamá de entregarle todo lo más importante de un rey, que es su reino? Amén. Usted es un rey y sacerdote. Amén. Pues entregue su reinado y su sacerdocio a Dios. ¿Me voy a explicar, en familia? Cuando nosotros con mi esposa perdimos nuestro primer hijo, yo recuerdo que cuando estábamos tristes y estábamos orando al Señor, los dos le dijimos al Señor lo siguiente: Señor, te vamos a hacer la ofrenda más grande que te vamos a hacer en toda nuestra vida. Te ofrendamos a nuestro hijo, le dijimos. Te lo ofrendamos. Tómalo como una ofrenda. No nos vamos a quejar. Claro, había dolor. ¿Se acuerda, hermana, cuando usted vino a la iglesia? Que tenemos una hermana que perdió un hijo hace ¿cuántos años, hermana? El 7 de julio cumple 4 años de haber muerto, ¿verdad? Su hijo. ¿A qué edad murió? 20 años tenía él. Wow, eso es durísimo. Yo le digo a ella, yo no jamás voy a poder entender el dolor de la muerte de un hijo de esa edad. ¿Se acuerda, hermana, que yo le compartí esto a usted? Le dije: ¿sabe qué le va a calmar su corazón del dolor que usted pueda sentir? Ofréndele a su hijo a Dios, le digo.
Dígale: Señor, yo te lo entrego a ti. No sé. Señor, yo te lo entrego a ti como una ofrenda. ¿Qué mayor bien que entregarle a Dios que a nuestros propios hijos? Pues Betsabé lo hizo. Ana lo hizo. Muchas personas lo hicieron. Y por eso ella tiene toda la autoridad para decirle a su hijo: hijo, si yo entregué todo lo más importante para Dios, pues yo te ordeno a ti, te aconsejo como tu madre, que entregues todo lo que tú tienes al mismo reino de Dios. ¿Me voy a explicar, mi familia? Cuando nosotros hicimos esto con mi esposa, le dijimos: Señor, si te hemos consagrado toda nuestra vida, y le entregamos a nuestro hijo, y nosotros le hemos dedicado nuestra vida a Dios. Por eso que para nosotros, con mi esposa, si bien es cierto, hay cosas que Dios nos pide que nos duelen, pero para nosotros no es un pleito con Dios hacerlo, porque le dimos lo más importante. ¿Qué más grande que un hijo? Precisamente en este día en que nosotros celebramos el Día de la Madre, yo creo que es importante que podamos ver que uno de los ejemplos más claros en la humanidad de lo que es consagrarse hacia un objetivo claro es una mamá. ¿Acaso no vemos en las madres esa entrega total y absoluta cuando sus hijos nacen? ¿Acaso no vemos cómo las mamás dejan de hacer cualquier otra cosa para tratar de mantener con vida a esa criatura? ¿Acaso no vemos en las madres que ellas, teniendo derecho a descansar, no descansan? ¿Qué sucede en un hogar cuando la mamá quiere dormir y quiere descansar, pero llega el hijo de la universidad? Mamá, tengo hambre. ¿Qué hace la mamá? Ay, bebo, ¿qué te estás, muchacho? Voy a dormir. No. Se levanta la mamá y le cocina. Mamá, no tengo la ropa planchada. Ahí va la mamá a plancharla. Es la primera en levantarse y la última en acostarse. Llegan los hijos del colegio y ¿quién le ayuda a hacer la tarea? Ella. ¿Acaso ella no tiene derecho a descansar? Sí, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque su vida, mientras los hijos están en casa, la vida está consagrada a esa mujer, a sus hijos y a su esposo, por supuesto, que es el otro niño, ¿no? El mayor. Si hay un ejemplo, una parábola hermosa en este mundo de lo que es tener una vida consagrada a Dios, es la consagración de una mamá para con su hijo. Es impresionante. Pues de esa misma manera en que las mamás están consagradas a sus hijos toda la vida, así debe ser nuestra consagración a Dios toda la vida, por completo. Yo lo veo a mi mamá. Yo le aseguro que si yo le dijera a mi mamá: mire, mamá, no tengo que comer ahora, supóngase, yo sé que ella me recibe en la casa, aunque sea tortillita, me va a dar caliente, pues, con quesito y frijolito. Qué rico, ¿no? Espero, mamá, ¿verdad? Las mamás siempre son mamás. Usted puede tener 60 años y decirle: mamá, ¿tiene comidita? Sí, hijito, tome, todo es suyo. Así es con Dios. Así debe ser con Dios su vida. Así es nuestra consagración con Dios. Todo es de Él. Señor, toma lo que tú quieras, es tuyo, hazlo. Por lo tanto, si hay una parábola en este mundo de lo que significa consagrar la vida para glorificar a Dios, son ustedes las mamás. Así que en este día, para concluir, ¿qué podemos aprender de estos 3 consejos de la mamá de un rey? Primero, que no podemos desestimar la función y la vida de una mujer en un hogar. No podemos desestimar precisamente el consejo de las madres. No podemos hacerlo. La mamá juega un papel sumamente importante. Por eso es que el cuarto consejo que le da es de la mujer virtuosa. Porque Lemuel, aunque no dice que es un consejo de la mamá, pero obviamente en la exégesis del Proverbio 31 se ve claramente que está en el contexto del consejo de la mamá, de saber escoger una mujer virtuosa. Y así como el de las mujeres, en Proverbio creo que 27, no recuerdo ahorita el número exacto, pero dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Porque así como hace la pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? También las mujeres deben preguntarse, como dice la Biblia, hombre de verdad, ¿quién la hallará? Y habla exactamente los mismos consejos de una vida justa. Así que no desestime el consejo de su mamá. Jovencitos, hoy sí, los jovencitos de 15, 20, 25, 30 años, no menosprecie el consejo de su madre estando usted en su casa. Quien manda es ella, hombre, entiéndalo. Ella manda sobre usted, entiéndalo. Si usted está en su casa, ella manda sobre usted. Ella es autoridad sobre su vida. No desestime el consejo. Qué triste es que los hijos solo valoramos el consejo del papá. Vaya pues, hipotes. Y cuando ya escuchamos la voz del tata, ¿verdad? Todo firme, ¿verdad? Y cuando la mamá habla, y seguimos jugando. No desestime el consejo de su mamá. Ante Dios, la mamá y el papá, en términos de autoridad sobre los hijos, tienen la misma. Es más, y la mamá, en algunos aspectos que menciona la Biblia, es por encima aún del esposo, porque el esposo pasa más tiempo afuera trabajando que la mamá. Entonces la mamá ejerce una función de crianza mucho más fuerte que el hombre. Dios la preparó para eso. Pero lamentablemente es la que más se desestima en estas naciones. Segundo cosa que yo veo que aprendemos de todo esto, que ahora que somos reyes y sacerdotes, mi familia, tenemos que aprender que no es, digan conmigo, no es posible, iglesia, digan conmigo, no es posible gobernar sobre otros con justicia para el bien de Dios si nosotros mismos seguimos siendo esclavos de nuestros propios apetitos, pasiones y deseos. Claramente lo que aprendemos en este día es que por ser reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, debemos de comportarnos como tales. En otras palabras, debemos de aprender a santificar nuestra vida, santificar nuestros bienes, nuestro tiempo a Dios, nuestro dinero, nuestro intelecto, nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestra creatividad, nuestra experticia. Pongámosla al servicio del reino. Usted no tiene idea lo que se necesita de experiencia en una iglesia, por ejemplo, como esta. Mercadólogos, administradores de empresas, empresarios. ¿Sabe que yo tengo de haber solicitado poner una cafetería para la iglesia fuertemente hace más de medio año y no se ha podido hacer? No porque yo no he querido, es porque la gente ha dicho que no. Ve más importante sus vidas que el servicio a Dios. Yo no soy empresario, pero usted sí lo es. Usted a mí me puede enseñar. Aquí hacemos unos brochures, cuando hacemos cositas, cuando aquí hay mercadólogos, aquí hay expertos en mercadeo, en publicidad. Andamos rascando cómo organizar estructuralmente algunos ministerios y todo. Y aquí hay excelentes administradores con maestrías internacionales. Pero solo viven para ustedes, para sus propios deseos. Qué terrible. No me estoy quejando, así que no me preocupe. La obra siempre la sostiene Dios. Pero Dios le ha hecho a usted el llamado de hace mucho rato y usted no lo quiere hacer. ¿Cuántos niños necesitan de verdad para el colegio mensualmente? Media beca. ¿Sabe cuánto es media beca? $70. Lo que usted gasta en gasolina cada semana. Lo que usted va a gastarse ahora si sale con sus amigos al cine. $30, $40. En una cena se gasta eso. No le mueles. No es propio de reyes eso. Tus bienes le pertenecen a Dios, tu intelecto, tu vida, tu servicio. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, teniendo estas promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Así que teniendo estas promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de ¿qué, familia? De carne y de espíritu. ¿Cómo se hace eso? Santidad. ¿Perfeccionando qué? ¿En qué se perfecciona la santidad del cristiano? ¿En dónde se perfecciona o madura? En el temor a Dios. Eso es lo que son los 3 consejos. Los 3 consejos de la mamá de Lemuel es para que él le tuviera temor a Dios. Porque así es como se madura la santidad con la cual ya fuimos santificados nosotros los santos, los hijos de Dios. Y lo tercero que aprendemos de todo esto, que si nosotros debemos de hacer todo esto, es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a aquel que nos salvó, que nos compró con precio de sangre. Su nombre es Jesús. Amén. Usted le pertenece a Jesús y jamás usted va a ser feliz en su familia y matrimonio si Jesús no es el centro de esa misma familia. Así que con todo esto, el ejemplo más grande que nosotros tenemos de vivir así para Dios son las mamás, como ellas son con sus hijos. Así que mamás de esta mañana del Centro Internacional de Alabanza, muchas gracias por ser tan excelente parábola para todos nosotros. Gracias por su maternidad. De verdad, en el nombre de la iglesia, muchas gracias. Quiero pedirles algo a las mamás, que si se pueden poner de pie, por favor. Todas las madrecitas. Todas. Quiero verlas. Mire, si tiene una mamá cerca, entre mamás, dígale, felicidades. Felicidades, dígale. Claro, solo entre ellas se pueden entender, ¿no? Felicidades. Y ahora quiero pedirles algo. Los que están a la par, si son su familia, pónganse de pie y le pido que o la toquen o la abracen, pero que pueden orar por ella. Ya vamos a empezar a orar. Y si la mujer, la mamá ha venido sin su familia, el que está a la par, póngase de pie y con mucho respeto ponga su mano en el hombro de esta mujer. ¿Ok? Y toda la iglesia vamos a orar por estas lindas mamás, parábolas en vida que Dios nos da de su gracia y de su amor todos los días. Vamos a orar.